Vamos a ver el tema 2 de Cultura Audiovisual 1. Trata sobre la imagen fija, la fotografía. Empezamos con los comienzos de la fotografía. El primer intento de unir un soporte sensibilizado a la luz con la cámara oscura lo realizó Thomas Whitworth, quien solo logró dejar una silueta sobre los cuerpos opacos. La fotografía no es un invento de un solo hombre, sino también de una cadena de diversos logros. Mientras nace la fotografía, aparece la litografía, inventada por el alemán Alois Senefelden en 1796. Niepce empieza en 1813 sus primeros experimentos con la prensa litográfica y termina desechando la piedra, cambiándola por estaño y cristal, y como emulsión sensible el betún de Judea. Niepce evoluciona hacia la heliografía y en 1816 logra imágenes sobre papel mediante una cámara oscura, obteniendo imágenes negativas. Estas pruebas y otras son comentadas por el óptico Chevalier Adaguerre, pintor y promotor del diorama, que se siente atraído y curioso por todo esto. Se pone en contacto con Niepce y en 1829 forma una sociedad con él. Nace el daguerrotipo. El daguerrotipo es una imagen positiva directa obtenida sin negativo previo, realizada sobre una placa de cobre plateado que se sensibilizaba con vapor de yodo y se revelaba con vapor de mercurio. Después se fijaba al hiposulfito de sosa y se podía contemplar una imagen muy rica en detalles y de aspecto metalizado. La fotografía tal y como la conocemos en el siglo XX, como el proceso negativo-positivo, se debe al inglés Fox Talbot, que inventó en 1840 el calotipo. La imagen positiva se conseguía copiando por contacto el negativo obtenido en la cámara, además de obtenerse una imagen positiva que permitía realizar más copias. Aquí podemos ver en la pantalla la imagen más antigua que se ha logrado encontrar, ¿vale? La foto más antigua, el autor es de Niepce. Vamos a ver los primeros pasos en el retrato. Los primeros retratistas que hay que destacar son Julia Margaret Cameron, que descubrió a los 48 años su vocación por la fotografía, y sus retratos tienen un encanto y unas composiciones que realiza a partir de varios negativos. Con esto se hizo famosa. Gaspar Félix Tornacho, conocido como Nadar, inmortalizó la alta sociedad de París. En su estudio se hizo la primera exposición colectiva de los que serían conocidos como pintores impresionistas. Después también hay fotógrafos comerciales como André Adolphe Disderi, que inventó una cámara con 4 objetivos, con los que obtuvo unos retratos que vendía a precios muy bajos. Esto lo que hizo en realidad fue hundir el mercado parisino, ya que los retratos en los estudios eran carísimos y él los abarató muchísimo. Dentro del documentalismo viajero hay algunos autores muy conocidos. Los fotógrafos viajeros documentan para el gran público tanto paisajes como gentes de tierras remotas y van cargados con un voluminoso equipo que pesa más de 50 kilos. Tenemos, por ejemplo, a Francis Frith, que hizo 3 viajes a Egipto y consiguió imágenes del desierto y del Nilo. También tenemos a Samuel Burne, que realizó fotografías del Himalaya y fue el primero en hacer tomas a gran altitud y en condiciones atmosféricas adversas. La corriente pictorrealista toma como referente los montajes de Julia Margaret Cameron
en un intento de asimilar la pintura con la fotografía artística, buscando temas de la literatura. Produjeron sobre todo composiciones alegóricas. Rechlander es el primer representante de esta corriente con su obra Los dos caminos de la vida, que es un montaje de 30 negativos realizado en 1872 y que ilustró la obra de Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Robinson es conocido también por su obra Los últimos instantes, en 1858. La hizo con un montaje de 5 negativos. También tuvo libros teóricos y fue la inspiración del movimiento. Robert de Macchi era banquero y pintor de la alta sociedad y utilizó cámaras estenopeicas, que quiere decir que no llevaban lente, para conseguir desenfoques. También hay otros que también fueron importantes, como Puyo, Missone y Richard Pollack, entre otros. Dentro del reportaje de guerra, el primer uso de la foto testimonial aparece en la Guerra de Crimea, de 1854 a 1856. Robert Fenton documentó con veracidad todo esto y la sociedad victoriana no lo soportó y al final tuvo que dedicarse a la fotografía de paisajes. Matthew Brady y Alexander Garner son documentalistas de la Guerra de Secesión norteamericana. Alphonse Liebert fotografía la Comuna de París, publicando el libro Crímenes de la Comuna, tergiversando con montajes la realidad para vender mejor sus fotografías. Es el primer precedente de la manipulación. Leni Riefenstahl, Robert Capa son fotógrafos que publicaron en grandes revistas ilustradas la Segunda Guerra Mundial. Llega el nuevo realismo. La fotografía artística pierde fuerza al final de la Segunda Guerra Mundial en favor de este nuevo realismo, que se caracteriza por la nitidez y la exactitud. Strand, Weston y Redgerpad son los primeros en practicarlo. El último fotógrafo fue el autor en 1928 del Mundo es hermoso, que actuó como manifiesto del realismo. Alexander Rodchenko, de la Unión Soviética, pionero del arte abstracto, también se entregó a este movimiento, al fotorrealismo. Stieglitz, en Estados Unidos, fundó también el movimiento Fotosecesión y a través de su revista Camera World propaga la idea de una fotografía libre de manipulaciones y ajena a la pintura. Pero la fotografía también ha sido un arma política y también ha sido un instrumento de denuncia social. La utilización de la fotografía en la prensa da como consecuencia que proliferen las agencias de fotos. Se empieza a manipular el mensaje con reencuadres, justaposiciones de imágenes, titulares o pierde foto que cambian el sentido de lo que muestran las imágenes. Pocos son los fotógrafos que se libren de esto. Frances Benjamin Johnston fue pionera de la denuncia y tuvo una gran preocupación por las circunstancias sociales. Publicó reportajes sobre los mineros y sus condiciones de vida en Pensilvania y sobre las escuelas para negros en la década de 1880. Jacob Riis y Lewis Hine documentan las condiciones penosas de los barrios desfavorecidos de las grandes ciudades como Londres o Nueva York. La denuncia de Riis es como en Cómo vive la mitad, de 1880, tuvo una repercusión luego en el urbanismo neoyorquino. Hine cubrió para la Cruz Roja la Primera Guerra Mundial y empleó una cámara de pequeño formato, anticipándose 20 años a la difusión de su uso. Dorothea Lange denunció las condiciones de vida rural en la Gran Depresión. O sea que hubo bastantes fotógrafos. Quizá uno de los más importantes es Cartier-Bresson, que tras la Segunda Guerra Mundial aumenta en publicaciones frente a un texto menor.
Este hombre es el máximo exponente. Es el padre del instante decisivo, es decir, es un momento importante en el flujo constante de la vida y lo capta en una fracción de segundo. Este fotógrafo cuidaba minuciosamente la composición de sus imágenes, esperando después de tener el encuadre y la composición a que sucediera algo, y entonces hacía la fotografía. Veremos ahora la fotografía de moda. La fotografía de moda se manifiesta como género en la revista Vogue. Al comprarla en 1909, la editorial Condé Nast. Por ella han desfilado grandes fotógrafos. La segunda revista que hizo competencia a Vogue fue Harper's Bazaar. Estas dos fueron las reinas de la fotografía de moda de 1920 a 1930. Por ella pasaron fotógrafos como Steichen, Horst y Cecil Beaton. Después de la Segunda Guerra Mundial, siguieron con la rivalidad y publicaron fotógrafos como Irving Penn, Avedon y Munkaczy, que abandonaron el tradicional género de estudio. En 1936, Munkaczy retrata sus modelos en la playa, abriendo sus sesiones a platós naturales cada vez más exóticos. Esto era una novedad porque siempre se estaba haciendo en interiores. A partir de esto, Helmut Newton, Ritz, Horst y los más cercanos a nuestra época, como Terry Richardson, Anna Leibovitz, Patrick de Marcellier, Steven Meisel, Mario Sorrenti o Mario Testino, han llevado sus modelos a los lugares más insospechados, sacando ya de los platós. Hay que destacar a Richard Avedon, de Nueva York, que en 1923 empezó a trabajar en la revista Harper's Bazaar y se convirtió en un extraordinario retratista, haciendo fotos en blanco y negro. Muy importante también es el peruano Mario Testino, nacido en Lima en 1954. Es uno de los fotógrafos actuales de moda más importantes del mundo. Se hizo famoso tras sus fotografías de Lady Di, publicadas en Vanity Fair en 1997. Y es fotógrafo de grandes marcas como Gucci, Dior o Burberry. A continuación podéis ver las fotografías de portadas de la revista Bazaar de Richard Avedon. Y aquí podemos ver Mario Testino, que trabajó con grandes marcas, como habíamos comentado anteriormente, y saltó a la fama con fotos de la princesa Diana. No tenemos que olvidar a los fotógrafos españoles José Ortiz Echagüe, de 1886 a 1920, que fue el primer fotógrafo importante español. En 1935 fue reconocido como uno de los más importantes del mundo por la revista American Photography y captó imágenes costumbristas, paisajes y retratos, claro, en blanco y negro, de la España de la época. Cristina García Rodero es la primera que entra en la agencia Magnum y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otras cosas. También está Chema Madoz, que desde 1990 trabaja en imágenes paradójicas, que están emparentadas con el surrealismo. Fue Premio Nacional de Fotografía. También tenemos a Eugenio Recuenco, que realiza producciones fotopictóricas, cinematográficas. Su obra se ha mostrado en revistas como Vogue, GQ y Vanity Fair. Es uno de los fotógrafos ahora mismo más cotizados. Dentro de la fotografía del siglo XXI destacamos fotógrafos como Tim Walker, que es un fotógrafo de moda muy imaginativo y ha fotografiado a actores, diseñadores y directores de fama mundial. También tenemos a David Lachapelle, que es un fotógrafo de moda y tiene un estilo inconfundible. En cuanto veis una foto suya, enseguida se le puede volver a reconocer porque sus fotos tienen muchísimo color y sus modelos son celebridades. Annie Leibovitz es conocida por sus retratos íntimos.
y fue la fotógrafa de los Rolling Stone durante su gira en 1975. Steve McCurry se conoce principalmente por su trabajo en National Geographic y ha cubierto distintos conflictos armados, como la guerra civil del Líbano, la de Camboya y la guerra entre Irán e Irak. Peter Lindbergh es conocido por sus retratos auténticos y de cruda belleza. No hace nunca retoques y eso es una característica fundamental suya. Luego está Sebastião Salgado, que es uno de los grandes fotógrafos. Trabaja en el campo social y de naturaleza. Ha retratado a la humanidad en alguna de sus etapas más devastadoras. Para ello ha tenido que viajar visitando más de 120 países. Aquí tenemos algunos ejemplos de la obra de Salgado. Salgado ha publicado muchos libros a lo largo de sus casi 50 años de carrera. Algunos de los más emblemáticos son Génesis y Otras Américas, Worques y Terra. En 2014 se estrenó el documental La sal de la tierra, que es una película documental sobre su vida.